Buenas tardes a todos. Es un placer tenerles aquí en este día tan especial donde celebramos el Día de Dar Gracias. La acción de gracia comenzó en este país hace muchos años, cuando los colonizadores tuvieron una buena cosecha y celebraron junto con las personas nativas de este país que habían producido mucho, habían intercambiado e hicieron una gran comida con variados alimentos. Se ha institucionalizado aquí usando el pavo, pero no fue necesariamente pavo lo que comieron en aquel tiempo. Lo importante es que, pavo o sin pavo, el Día de Acción de Gracia que ellos celebraron es el mismo que celebramos nosotros y tiene el propósito de glorificar el nombre de Dios y de agradecerle por sus bondades y su misericordia para con nosotros. Ninguno de nosotros es lo suficientemente valioso, ni inteligente, ni rico para que Dios se fije en ti o en mí. Nosotros valemos cero, pero cuando entramos a ser parte del cuerpo de Cristo, cuando somos de la grey del Señor, entonces multiplicamos por millones. De manera que cada uno de nosotros tiene que darle gracias al Señor, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es por la cara bonita, ni por la cana, Fran, nada de eso. Es don de Dios, es porque a Dios le plació. Y Cristo nos buscó primero. Él se acercó a nosotros, nosotros no le salimos a buscar. Aunque usted diga, pero yo vine a la iglesia, sí, pero Cristo te estaba buscando hace mucho rato y tú te le estabas huyendo por ahí, te le perdías. Así que Él te encontró y tú abriste la puerta y Él entró a morar contigo. Y desde ese momento, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y vas a gozarte con los santos redimidos por la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Así que sea propia la ocasión para que en cada uno de nosotros haya un sentimiento de agradecimiento al Señor, porque entre otras cosas, con mayor o menor dificultad, este país nos ha acogido. Y aquí vivimos bien la mayoría, mejor que lo que vivíamos o pudiéramos vivir en nuestros países. Tenemos que dar gracias a Dios por América. América fue el país de donde a nuestro pueblo latinoamericano llegaron los evangélicos, porque Latinoamérica fue conquistada por los españoles y llegó el catolicismo, y eso está bien. Pero el evangelio, la palabra pura de Cristo, llegó a través de los americanos, a Santo Domingo y a la mayoría de los países de habla hispana. Así que gracias a Dios por este país, gracias a Dios por lo que trabajan y laboran fuertemente por el Evangelio, gracias a Dios por lo que se bautizaron hoy, un paso muy importante. Eso también es una señal de acción de gracia y de reconocimiento, decir públicamente: gracias, Señor, porque me salvaste. Hay muchas personas que actúan como si fueran de la policía secreta. Nadie lo conoce. Y ellos hasta ahora, para muchos de nosotros, eran policías secretos, pero hoy se pusieron el uniforme. Ya son policías uniformados. Ya usted lo nota, este se bautizó. Así que si alguno de nosotros aquí todavía está en la secreta, cuando tenga un tiempecito, póngase de acuerdo con Dios, con el pastor, y venga a bautizarse. Que Dios le bendiga. Que tengamos un resto de tarde agradable y feliz, recordando que la Biblia ordena que demos gracias a Dios en todo y por todo. O sea, siempre, siempre, no importa qué ocurra en tu vida, hay que darle gracias a Dios. A Bunye. Bunye. Ese es el hombre. Así que, gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por el tiempo bueno que estamos teniendo aquí. Y en este momento entonces invitamos al
al predicador de la ocasión. Mi hermano gemelo es el doctor Frank Moreno. Dicen que de la familia. Yo tengo que decir algo de Frank Moreno. Hace muchos años que nosotros lo conocimos a él, al doctor Frank Moreno. Es un español renovado. La iglesia cristiana vive muchos momentos difíciles. A veces hay cosas que ocurren, ¿no? Administrativas, los hermanos, hay pleitecitos y cosas. Porque somos humanos, somos personas. Y nosotros siempre encontramos en Frank, yo creo que hace por lo menos como 25 años, Frank, o 30 casi que nos conocemos. Entonces siempre Frank ha estado ahí del lado de nosotros con una paciencia. Este hombre tiene algo que el Señor le dio que es difícil de describir. Pero lo que sí se puede notar en él es un gran amor por las almas y un celo tremendo por la iglesia del Señor. Que Dios te bendiga, Frank, y que te use con poder. Gracias, José. Gracias, pastor, por la invitación a exponer la palabra del Señor. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a leer la misma y vamos a acudir al Evangelio según San Lucas, el doctor Lucas. Y vamos a tener a un hermano muy amado también que va a pasar a dar lectura al mismo, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Leemos la palabra de Dios, Lucas 17, del 11 al 19. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muchas gracias. Que el Señor añada bendición a su palabra y que no se caiga este micrófono. Estamos contentos, hermanos, qué alegría poder ver a estos jóvenes, a estos jovencitos bajando a las aguas del bautismo en obediencia al mandato divino, testificando públicamente de su fe y también de que han aceptado al Señor obedientemente, haciendo aquello que Él demanda de nuestras vidas. Así es que si usted no se ha bautizado todavía, si usted no ha aceptado a Cristo, recuerde que no hay nada más importante en su existencia que Él more en su corazón y que sea obediente al mandato glorioso que Él demanda de nuestra vida. Acabamos de leer un pasaje realmente extraordinario. Un pasaje que nos habla acerca de lo que significa el ser grato y el ser ingrato. Yo quiero hablarles el día de hoy acerca de un corazón agradecido. En definitiva, estamos celebrando también, además del Día del Señor, con un matiz especial, el Día de Acción de Gracias. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, decía el salmista. Yo creo que todos los seres humanos, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestro alejamiento a veces de Dios, de nuestro pecado, tenemos en el corazón un deseo innato que tal vez sea el reflejo de la gloria de Dios, de querer hacer favores de vez en cuando es necesario y cuando se nos pide. De cualquier manera, todo
lo solemos hacer, porque entendemos que, en cierto sentido, ayudar ayuda. No es tanto lo que nosotros podamos hacer, sino lo que recibimos por lo que estamos haciendo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida en vuestro regazo, es lo que el mismo Señor nos dice. Todos tenemos satisfacción cuando hacemos favores, pero también como cuestión antónima, es decir, la antítesis, el lado opuesto, es que cuando no hay una reciprocidad de agradecimiento, nos sentimos decepcionados. ¿Ha tenido usted alguna ocasión ese tipo de experiencia, que ha hecho un favor y además a lo mejor ha sido un favor bastante grande y la persona la ha ignorado olímpicamente a usted y ni siquiera se lo ha agradecido? A todos nos ha pasado, a todos nos ha ocurrido. Entonces es cuando descubrimos que la ingratitud es una forma de olvido y, si cabe, en cierto sentido, hasta de desprecio. Es una definición de ingratitud. La ingratitud no reconoce el mérito ajeno, ni los favores que recibe. Muy lejos de ello, los ignora. Miren ustedes, en el último peregrinaje que hizo Jesús en esta tierra, yendo hacia Jerusalén, pasó por una aldea entre Samaria y Galilea. Ustedes saben que la mayoría, que los judíos no querían tener nada que ver con los samaritanos y viceversa. Si no me voy a meter en aspectos históricos de las deportaciones del año 722 por parte de Asiria y del 586 por parte de los babilonios a la parte del norte, a Israel, que eran las 10 tribus, y después a Judá, que eran las 2. La parte del norte desaparecieron, las 10 tribus fueron asimiladas, y como consecuencia de ello se creó una especie de híbrido conocido como samaritano. Ellos inclusive pusieron en el monte Gerizim el lugar donde tenían que adorar, pero no a Dios, a sus becerros y a sus cuestiones, mientras que los de Jerusalén, los del sur, adoraban al Dios verdadero. Pero bueno, eso solamente para meterlos en contexto histórico. Una vez estaba por allí el Señor, dice la palabra divina, que salieron 10 leprosos a su encuentro. Y cuando lo vieron, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En la Biblia, la lepra, que ustedes saben que era una enfermedad entonces incurable, ahora gracias a Dios ya se puede controlar, una enfermedad que deshacía prácticamente todos los músculos, la piel. No me voy a meter ahora en detalles por cuestiones de tiempo, pero lo bien cierto es que la persona que tenía lepra tenía que ser mandada fuera del campamento. Era revisada por el sacerdote, y si el sacerdote determinaba que tenía lepra, inmediatamente se tenía que ir fuera del campamento, es decir, de la ciudad. Tenía que abandonar su familia, tenía que ir vestida como si fuera con cilicio, o sea, con ropas un poco arrancadas, demostrando algo importante. Los judíos creían que aquel que había contraído la lepra la había contraído porque se había alejado de Dios y no caminaba en sus senderos divinos. Es más, ellos entendían que la enfermedad era el dedo de Dios marcando la vida de una persona. De modo tal que estamos viendo a 10 individuos
que viven aislados de la sociedad, en comunidades exclusivamente para leprosos, tenían que llevar en muchas ocasiones una campanilla para que si alguno que estaba sano pasaba por allí, inmediatamente ellos la tocaran y dijeran: leproso, leproso, inmundo, inmundo. En ocasiones no podían gritar lo suficiente porque la enfermedad inclusive había acabado con la propia voz. Sin embargo, ellos acuden ¿a quién? Al Maestro, a Jesús. Posiblemente habían oído de los milagros que él había realizado, de los portentos que él había hecho. Ellos estaban esperanzados porque él era la persona indicada. No podían ir a ningún médico importante, destacado, por muy bueno que fuera, por muy famosa que fuera la universidad de medicina donde se habían graduado, porque no podían hacer absolutamente nada. Solamente podía declararlos sanos el sacerdote, y naturalmente en una enfermedad como de esta índole, solamente de acuerdo al concepto judío podían ser sanados por aquel que había enviado la enfermedad a modo de castigo. Así es que lo que hace el Señor es llana y sencillamente decirles: id y mostraos a los sacerdotes. Mientras iban, dice la palabra del Señor en el versículo 14, fueron limpiados. Imagínense ustedes por unos instantes, van los 10 leprosos y de golpe y de repente, inclusive antes de llegar al sacerdote, como era lógico, tenían que estar sanos para que lo corroborara el sacerdote, son limpiados. ¿Se imaginan ustedes por unos instantes los gritos que darían de alegría, de júbilo, de gozo, los saltos que darían de contentamiento, las lágrimas que derramarían sus ojos? Por fin podrían estar con sus familias, por fin podrían ser considerados como seres normales, por fin la lepra y el pecado, según ellos entendían, desaparecería de sus vidas. Qué espectáculo más grandioso hubiera sido contemplar aquella escena. Pero nos dice la Biblia en el versículo 15 que solo uno de ellos volvió para darle gracias al Señor. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando, observen, glorificando a Dios en gran voz, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice la palabra del Señor, que era samaritano. No era judío, era ese híbrido que por regla general no podía juntarse con un judío. Pero lo bien cierto es que la desgracia une al ser humano. Cuando hay algún evento como lo que está sucediendo en California de ese incendio voraz, cuando hay huracanes, cuando hay terremotos, no importa de qué nacionalidad sea usted, ni de qué grupo social, ni qué idioma habla, ni absolutamente nada. La desgracia une al ser humano. Y es que en ese momento es cuando se está cumpliendo la voluntad del Señor, cuando todos somos uno. Naturalmente, la voluntad del Señor se matiza y se garantiza cuando somos uno en el Señor. Pero lo bien cierto es que con tristeza hemos de reconocer que a veces nosotros mismos, los creyentes, no vamos a darle gracias al Señor como Él se merece. Decía el salmista: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos como? ¿Tristes?
indiferentes, ¿cómo estaremos? Alegres. Estaremos alegres. Imagínense usted el Señor cómo se quedó. El Señor dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Parémonos unos instantes a pensar en el porcentaje. 1 de 10, un 10%. ¿Se imaginan ustedes que un estudiante estaría contento con contestar una pregunta de un examen de 10? ¿Piensan ustedes a lo mejor que un estudiante estaría feliz aprobando una clase de 10 que está tomando? ¿Creen ustedes acaso que un fabricante de vehículos estaría contento de vender 1 de cada 10? ¿O tal vez un constructor de casas que vendiera 1 de cada 10 construidas? ¿Estaría feliz acaso una tienda de muebles vendiendo 1 por cada 10 que ha fabricado? ¿O tal vez una editorial de libros vendiendo un libro por cada 10 que ha publicado? Yo creo que por supuesto no. Ahora, mi pregunta sería en estos instantes ir más allá. ¿Estaría usted feliz si solamente le dieran el 10% de su salario cuando fuera a cobrar? ¿El 10% de su salario? ¿No cree usted que patalearía, haría lo que tuviera que hacer, pondría, como decimos en español sencillo, el grito en el cielo? Yo creo que sí, porque no es normal. Y eso es lo que aconteció, que no era normal lo que ocurrió. Por lo tanto, ¿por qué creen ustedes que no volverían los otros 9 al Señor? Yo he hecho mis pequeñas conjeturas, que tal vez tengan lógica, tal vez no. Pero tal vez pensarían, bueno, yo estoy contento y por lo tanto voy a aprovechar el tiempo que pueda inmediatamente y me voy a ir a mi familia porque hace mucho tiempo que no la veo. Tal vez pensarían, esperaré un tiempo a ver si la cura es real. Usted sabe que a veces el médico le dice una cosa, pero después aparece otra. No, voy a esperar un poquitín más de tiempo a ver si es real. O cuando tenga tiempo iré y le daré gracias. Ahora lo que tengo que hacer es aprovechar el tiempo al máximo. Ahora necesito pasarlo bien. Hay quien tal vez le diera la gloria al sacerdote y no al maestro, a Jesús. Por eso me permito traer a su consideración varias cosas que necesitamos hacer para darle la gloria al Señor y especialmente estos días, aunque sea todos los días de nuestra vida. En primer lugar, dele gracias al Señor por su vida. Dele gracias al Señor porque Dios nos permite vivir. Miren, yo no soy un prototipo de excelencia ni un modelo de perfección. Soy como un pecador más. Lo único que Dios me ha dado el privilegio de tener la función ministerial que tengo. Pero todos los días cuando yo me levanto o salgo a caminar, que salgo muy temprano, le doy gracias a Dios por mi vida, la vida de mi esposa, la vida de nuestra familia. Le doy gracias al Señor porque nos permite respirar sin necesidad de tener que pagar el oxígeno. Porque aquí, ustedes saben que en la tierra los seres humanos se inventan cualquier cosa para que paguemos lo máximo posible. Le doy gracias a Dios por este momento que estoy viviendo, porque es precisamente por su misericordia. Porque algunos se han ido antes que yo, que tal vez, según yo, merecían estar y tal vez yo marcharme. Pero lo bien cierto es que hay que aprovechar el tiempo al máximo, porque puede ocurrir algo que no esperamos. Hace un tiempo estaba con un compañero de la convención, trabajábamos juntos en la convención, estuvimos
en una reunión, precisamente matriculando a estudiantes para el seminario. Él era el director del seminario de la extensión del New Orleans. Estábamos trabajando y cuando finalizamos ya habíamos inscrito a varios estudiantes. Nos despedimos con los buenos deseos y que el Señor te bendiga. 2 días más tarde, un hombre alto, fuerte, saludable, se fue. Él iba con bicicleta mucho, le gustaba mucho el ciclismo. Se fue con su bicicleta. Cuando regresó a casa para ducharse, le entró un ataque al corazón y falleció. ¿Quién me iba a decir a mí que 2 días más tarde él estaría en la presencia del Señor? Por eso creo que es importante tener un corazón agradecido y decirle al Señor cuánto le agradecemos el hecho de que nos permita vivir. Les voy a contar una historia breve. El pastor Calindro cuenta la historia de una joven que iba con su jefe a una reunión de negocios en una avioneta que tenía la compañía. Cuando iban en la avioneta tuvieron un problema y aparentemente había un problema mecánico. Queriendo aterrizaron mal, se estrellaron y su jefe falleció. Cuando ella despertó se dio cuenta que él había muerto. 5 horas más tarde la localizaron, la cogieron y se la llevaron al hospital. Cuando llegó al hospital y pudo estar más o menos consciente, la atendieron, etc., el pastor llegó al día siguiente y estuvo hablando con ella, y todo lo que podía oír de esa joven eran cuestiones negativas, porque se había muerto el jefe, que era una buena persona, que aquello no había derecho, etcétera, etcétera. Dice la historia que fue varias veces a verla y hacía exactamente lo mismo. Estuvo 2 meses en el hospital. De acuerdo al reporte, el personal médico jamás escuchó una palabra positiva y de agradecimiento a la gente o a Dios. La conclusión es que esta joven decidió vivir por el lema, la filosofía siguiente: este es el día que el diablo ha hecho, me quejaré y seré miserable en él. Hermanos, les voy a recordar algo. El promedio de vida en los Estados Unidos en este año 2018 es de 78.5 años. Las mujeres viven más que nosotros, caballeros. Así es que tenemos el privilegio de irnos antes con el Señor por regla general. Observen ustedes, en Sierra Leona tienen 53 años de promedio de vida. En Sierra Leona. En África está más o menos en 50 y tantos. Nigeria, 55%. Se hizo un estudio del promedio de vida que bebían en el Imperio Romano, y este estudio lo hizo la Universidad de Texas en Austin. Allí tuve el privilegio de estudiar yo. Y decían que el 54% de las personas no llegaban ni siquiera a los 48 años de edad. ¿Se dan cuenta ustedes el privilegio que tenemos de vivir? Si yo le preguntara aquí a la gente, ¿cuántos hay de 60 para arriba? No levanten la mano. 70 para arriba, 80 para arriba, habrían tal vez unos cuantos, ¿verdad? El privilegio que nos da el Señor. Dele gracias al Señor por su riqueza, por su riqueza. Y usted dirá, pastor, yo no tengo $1 millón en el banco. Es que usted no necesita eso para ser rico. No lo necesita. Mi hermano gemelo ya lo mencionó anteriormente. En nuestros países teníamos menos, por regla general, que lo que tenemos aquí. Pero por si acaso se le olvida, le voy a recordar lo siguiente. La FAO, que es la Organización de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, dice que en un año se ha añadido 40 millones de personas a las estadísticas de más hambre en el mundo, y que 815 millones de personas en el mundo pasan
hambre. Estamos hablando del 11% de 7.6 millones de personas que vivimos en la Tierra ahora. Yo lo he consultado, cambian todos los minutos y eso, pero 815 millones. Según la FAO, en Latinoamérica, 42 millones de personas están subalimentadas. En Haití, el 47% de las personas, 2 de cada una, están subalimentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se acuestan todos los días sin tener lo suficiente como para poder alimentarse con el desayuno, el almuerzo y la cena, y por lo tanto están insatisfechas. En Venezuela, derivado del conflicto político y de la hiperinflación, pastor, el número de personas hambrientas en Venezuela aumentó considerablemente 4 veces en los últimos 15 años. Cerca del 25% de las mujeres en Venezuela en edad fértil son anémicas. Anémicas, pero no solamente eso. 768 millones de personas en el mundo no tienen agua potable. Mujeres y niños tienen que caminar todos los días 10 kilómetros para conseguir agua. Pero además vamos a añadirle otro problema. Más de 1.000 millones de personas no tienen en el mundo un inodoro. Óiganme, y usted va todos los días al inodoro bien contento o triste, como quiera ir, pero disfruta del mismo. Entonces, ¿se dan cuenta como sí que somos ricos en comparación con otros? Y si no, oigan, métase usted en el closet, en la habitación de su hijo pequeño o de su nieto, la de juguetes que hay. Ya mi nieto, tenemos un nieto de 10 años y mi esposa le preguntó el otro día, ¿qué quieres que te traiga Santa Claus? ¿Qué juguete? Ya, yo no quiero juguetes, ya tengo muchos. ¿Se dan cuenta? Muy bien, pero no solamente eso. Dele gracias por la adversidad. ¿Sabe usted que la adversidad nos moldea, nos hace al carácter de Cristo, nos permite refinar nuestra vida espiritual? Que no nos gusta. ¿A quién le gusta la adversidad? A ver, levante la mano. ¿A quién le gusta la adversidad? A mí no me gusta. Pero lo bien cierto es que Dios la usa para refinarnos como oro puro. Se le preguntó al señor J.C. Penney, que es el que instituyó o abrió las tiendas J.C. Penney, que qué era lo que más le había motivado en esta vida para crecer. Y él contestó de la siguiente manera. Esa respuesta se la puedo dar con unas breves palabras: Jesucristo y la adversidad. Y añadió, lo que me ha hecho poder ser más fuerte y no rendirme ha sido la fortaleza que me ha dado el Señor. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, cuidado, no estéis medio contentitos, tal vez a lo mejor estaréis contentos, no, por sumo, por excelso, por momento álgido, sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Un predicador escocés muy famoso se llamaba Alexander White. Era conocido por sus oraciones siempre afirmando la bondad de Dios, no importara qué. Había un hermanito de esos en las iglesias, en una iglesia, de esos que casi siempre hay, ¿verdad? Un poco hermanito curioso, medio enrevesado, porque tenemos también a veces momentos enrevesados, ¿verdad? Y ya estaba cansado de escuchar que el pastor decía tantas cosas positivas. De modo que un día de esos fríos, de lluvia, lúgubre, triste, dijo, ahora sí, ahora el pastor va a orar y por fin no va a decir nada para glorificar a Dios,
sino simplemente va a aceptar el día triste que vivimos. Para sorpresa suya, subió el pastor y lo primero que dijo fue: gracias, Señor, te damos, porque este día no es como todos los días que vivimos. ¿Se da cuenta? Agradeciéndolo al Señor. Dele gracias a Dios por su familia, por los hermanos en la fe, por los amigos, por los vecinos. Dele gracias al Señor por su salvación. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado lo que necesitábamos en la vida. Miren, si nosotros hubiéramos necesitado educación, Él nos hubiera mandado un profesor excelente. Si todo lo que necesitaba el ser humano, o la mayor necesidad, hubiera sido la ciencia, Él nos hubiera mandado al mejor de los científicos. Si la mayor necesidad hubiera sido el dinero, pues Él nos hubiera mandado al mejor economista. Si la mayor necesidad hubiera sido reírnos, nos hubiera mandado al mejor cómico. Pero ¿saben ustedes cuál es la mayor necesidad y la más importante que hay que mitigar del ser humano? Es precisamente el perdón de nuestros pecados. Y por eso mandó a Jesucristo. William Shakespeare en cierta ocasión dijo: oh Señor, que me das la vida, dame un corazón repleto de gratitud. Y el salmista decía: te alabaré porque me has oído y me fuiste de salvación. Al samaritano leproso que volvió, le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanados, pero no fueron salvados. Hay una gran diferencia cuando somos agradecidos al Señor y acudimos a Él. Tal vez, yo no digo que no estuvieran agradecidos los otros nueve, pero evidentemente no es solamente cuestión de pensarlo. El agradecimiento se debe de expresar y se debe de hacer constantemente, porque aún los mismos animales reconocen la mano de aquel que los alimenta. Y ya concluyo diciéndoles que el apóstol Pablo recordaba en tiempo aceptable palabras del profeta: te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. No es solamente, ni mucho menos, la gente feliz la que es agradecida. Es la gente agradecida que es feliz. Y mi pregunta sería el día de hoy: ¿tiene usted un corazón agradecido? En estos días, recordemos que para celebrar el Día de Acción de Gracias no tenemos que esperar una vez al año. Tenemos que ser agradecidos todos los días de nuestra vida. Que así sea, que Él los bendiga.